buenas tardes, estimado público. Buenas tardes, queridos invitados. Desde la Dirección de Poesía y Narrativa del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos un evento muy especial, un conversatorio con dos escritores importantes de la literatura dominicana y al mismo tiempo muy amigos míos desde hace también mucho tiempo. El título de nuestro encuentro de hoy es Literatura y otros ecos, y contamos con dos figuras de lujo, ¿no? Lorgio Núñez y Félix García, a quienes saludamos. ¿Cómo están mis estimados amigos? Don Lorgio, usted que es de más lejos. Estamos muy bien, mi hermano, y satisfechos de tener el privilegio de participar en este coloquio que desde hace mucho tiempo, desde la pandemia, tú vienes materializando con tanta calidad y dándole oportunidad a la diversidad que existe dentro de la literatura, poetas, narradores, ensayistas, etcétera. ¿Sí? Para nosotros es un gran placer estar aquí contigo en coloquio. Gracias, Lorgio. Félix, ¿cómo te sientes? Un diálogo entre amigos es siempre valioso e importante, y es como cuando uno llega al surco, que sabe que tarde o temprano va a cosechar. De manera que estar contigo, Nan, es estar entre hermanos, y esperamos que este rato que vamos a estar juntos se haga eterno, porque siempre estamos cerca. Qué bueno, y gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Pues al público le decimos que en una primera parte nuestros invitados hablarán de su experiencia como escritores, de su propia obra literaria, sus influencias, lo que decidan, ¿no? Porque es un diálogo abierto. Y en una segunda parte, entonces, ellos leerán algunos textos poéticos o quizá de obra narrativa, y el público directamente a través de Facebook entonces puede hacer sus intervenciones, por escrito, sus comentarios, sus preguntas. Entonces, debo presentar de inmediato a nuestros invitados. Félix García nació en San Francisco de Macorís, es maestro, estudió licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ha ejercido por 13 años a nivel medio y universitario, es gestor cultural por más de 40 años, fue director de la Unidad 14 del Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, ha publicado Cuentos Escogidos de Mérida García en el 2018, la Editora Nacional, también Mujeres de Palabras en el 2010 en Estados Unidos, revista literaria Trazos, de Trazarte Huellas Creativas en Nueva York, y Abril Sonetando un Canto en 1986. También Tamor en el año 1994, estos últimos dos de poesía. Ha publicado también Mar Divino Espejo, Premio Ediciones de El Comisionado en Estados Unidos, Editora Nacional 1916, poesía, y Kit Canquiña Habla a Nadie, cuento con el que ganó el premio de homenaje a Manuel Borja Serrano recientemente, podemos decir, en el año 2021. Nuestro invitado siguiente es Lorgio Núñez, escritor, poeta, pintor, profesor universitario, políglota y técnico regional de educación. Lorgio nació en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, en marzo, el 28 de marzo del 60. Posee una maestría en literatura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialidad en arte y cultura y ciudadanía,
en el Centro de Altos Estudios Universitarios. Lorrio es locutor profesional, con especialidad también en lingüística aplicada a la enseñanza del idioma inglés. También posee una especialidad en gestión, administración de centros educativos y una licenciatura en ciencias de la lengua, mención francés, en la Universidad de las Antillas y de la Guyana, Francia. También una licenciatura en educación básica en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental y diplomado en metodología de la enseñanza de la lengua española, entre otras formaciones. En el año 2018 recibió el premio a la excelencia educativa Ercilia Pepín de manos del presidente de la República. Entre sus publicaciones destacan Desarraigo, Soplo Trinitario, Sindicato Sexual, Asombros, Testimonio de unos párpados, Complemento Menticarnal y Crecimiento de Linternas. O sea, estamos ante dos autores bastante con una trayectoria bien dilatada y con una presencia importante en nuestra literatura. Entonces, bueno, empezamos. Y no sé, le damos la palabra a quien la quiere tomar. Aquí hay libertad. Veo muy risueño a Félix. Félix. No, que vamos a dársela a Lorrio, que es el de más lejos, tú sabes, pero si tiene que irse hasta que llueva. Lorrio, te escuchamos. Háblanos un poco de tu experiencia, tu vida como escritor. Bueno, es importante señalar desde el inicio las cosas fundamentales para que cualquier persona, cualquier adolescente, cualquier persona que tenga el bachillerato, sepa cómo uno empieza. Yo nunca soñé con que iba a ser escritor, nunca soñé con que iba a ser poeta. Ahora, hay algo como intrínseco mío que parece como que me arrastró hacia ese camino. Yo tenía un hermano que se llamaba Fernando Mendoza, el cual murió. Él se hizo bachiller en filosofía y letra. Era una persona que leía, era de la iglesia. Era la persona que más lindo hablaba en Cotuí. Yo a él lo perseguía, habiéndonos criado en hogares diferentes, que no tuvo ese trato tan cercano de hermano. Pero había algo mágico que hacía que yo lo buscaba. El hermano que más yo buscaba era él, y era por lo lindo que hablaba. Él manejaba como un nivel poético, él hablaba como si fuera un poeta. Así me mantuve durante mi niñez y mi adolescencia, buscando a él más que a todo el mundo. Y la familia se preguntaba que por qué. Así me mantuve. Luego, en el 1980, había la capitulación JC, el Museo de Historia y Geografía y el Gordo de la Semana hicieron un concurso literario, que era un concurso estudiantil para los adolescentes. Yo participé en ese concurso. Un amigo mío se acercó y me dijo: Jorge, escríbeme un poema a la bandera. Yo le dije: sí, te lo voy a escribir. Yo no sabía lo que era un poema. Me había dicho: escribe un poema. Y yo: ¿en qué lío que quiere meterme? Había una morenita allá de Cotuí, no voy a mencionar el nombre, de la cual yo estaba desde adolescente como oficiado. Ese amorcito que sienten los adolescentes, o que lo sentíamos en esa época, y lo manteníamos oculto. Ella se acercó y me pidió que le escribiera una poesía. Cuando ella me pidió que le escribiera una poesía, el cuerpo se me llenó de emoción, de temblores, de ecos. Y dije yo: Dios mío, fulana de tal me pidió que le escribiera un poema. Yo tengo que investigar qué es eso. Me puse a leer, me pasé un par de semanas leyendo, hasta que escribí un poema para ella. Luego, en el Gordo de la Semana, escuché que estaban anunciando ese concurso, que había un concurso. Y dije: pero ven acá, hay dos personas que me han pedido que le escriba un poema a la bandera. Ah, eso es para participar en el concurso. Yo le envié el concurso porque fui que lo escribí. Ahí
al amor, no seguí como el enamoramiento, como que el enamoramiento hacia la poesía, como que dominó. Envié el concurso, participé y me llamaron como uno de los ganadores. Eso fue en 1980. Cuando me llamaron, el poema se llamaba Mangú Giratorio de Señales, un poema a la bandera, Mangú Giratorio de Señales. No sé cómo me surgieron esas cosas. El asunto es que el primer lugar lo iban a declarar desierto, porque el poema mío, ellos pensaban que lo había escrito un adulto, que no lo había escrito yo. Se reunieron conmigo los miembros del jurado para que yo le explicara si yo era, para que yo le probara, para que yo le dijera cómo yo podía probarle que yo había escrito ese poema. Entonces yo tenía como 26 poemas escritos, que desde que escribí ese poema me moví loco escribiendo, ya tú sabes. Yo tengo muchísimos otros trabajos que he escrito, yo lo leyeron y dijeron, bueno, lo íbamos a declarar desierto en primer lugar, pero el primer lugar tiene que ser tuyo. Ahí empezó mi producción literaria. De ahí para acá, yo he venido escribiendo, escribí diferentes textos. El primer libro que publiqué después de ese poema fue Desarraigo. Luego escribí un poema que tiene un sabor erótico, que se llama un libro de poemas que se llama Sindicato Sexual. Después seguí escribiendo, escribí otro libro, lo publiqué llamado Asombros. Escribí otro que se llama Crecimiento de la Interna y Complemento Menticarnal. Escribí cuentos, fui ganador en concursos en Casa de Teatro, digo, menciones de honores en Casa de Teatro como cuentista y como poeta. Así tuvo mi inicio en la literatura. Encontré la zafra. En el 79 surgió y construyó un movimiento cultural llamado la zafra, el cual se propuso aglutinar a todos los jóvenes que tuvieran inquietudes hacia la literatura, hacia la pintura, hacia el teatro, el baile folclórico, hacia las artes en sentido general. Entonces, yo tuve un domicilio casi permanente en la zafra, en todas las áreas del arte. Ahí empecé como artista plástico, recibí una formación sólida de grandes figuras de la plástica. Allá en Cotuí conocí a don Manuel del Cabral, que estuvo por allá presente, compartiendo en el taller literario que teníamos en Cotuí, que tenía precisamente el nombre de Manuel del Cabral. Conocí a Diógenes Abreu, a gente como Radamés Polanco, que es el dramaturgo, a Félix García, a otras grandes personalidades, ¿de acuerdo? Así fui creciendo y formándome hasta que, bueno, no sé si puedo seguir conversando al respecto o me estoy alargando mucho. Nada. Ok, no, lo retomas más adelante. Vamos a escuchar ahora a nuestro querido amigo Félix. Ok, Félix, te damos la palabra. Vamos a escuchar cómo fueron tus inicios y tu experiencia como escritor. Me permito inicialmente ratificar mami, que es como le decía a mi madre. Entonces ocurre que San Francisco es un pueblo muy convulsionado, muy listo siempre a las luchas reivindicativas, populares, revolucionarias, y la historia desde los Macoriges está ahí, y la historia en las luchas del 1965 están ahí. Entonces, perteneciendo yo muy jovencito, unos 13, 14 años, ya ponían a uno a cargar cosas, a llevar volantes, a meterse en eso. Y mami favorecía eso, pero una vez yo escuché la expresión, ¿y qué yo hago si me matan un muchacho de eso? Entonces,
yo le puse a ese primer poema, Si me matan un muchacho de eso. Ahí escribí algo que se conservó por mucho tiempo, mucho tiempo, en la sala de mi casa porque a mami le encantó. Y entonces mami comenzó a animar que yo era poeta. Ese muchacho sale poeta, ese muchacho sale poeta. Y entonces nos encaminamos a los estudios. Pero más tarde ocurre que los clubes culturales ya eran una realidad invencible, vamos a decir, para lo que era la juventud. Y inquieto, ya yo leía, ya yo tenía amigos cercanos que viajaban a la UAS, a la capital, que para nosotros eran los Che Guevara de entonces, una gente que eran maestros que nosotros le seguíamos el ejemplo. Y entonces comencé un grupo de poesía, dirigiéndolo yo, que se llamaba Los Ciguayos, justamente el honor a los primeros aborígenes. Desde ahí había una poesía panfletaria que venía justamente del grupo de la UAS, del grupo de poesía coreana, y yo me la encontraba panfletaria y yo siempre estaba en contra del panfleto, aunque valoro desde el principio lo funcional que ha sido la poesía de vanguardia vista como panfleto para sus épocas. A partir de ese primer poema ya nosotros comenzamos entonces a leer mucha poesía, a leer muchas cosas. Hablo de 13, 14, 15 años. Formamos un club que se llamaba, oye eso, en un barrio que se llamaba Rabue Puerca. Entonces formamos un club ya refinando que se llamaba Las Flores. Desde ahí entonces comenzamos a ejercer un tipo de liderazgo juvenil y a interesarnos cada vez más en conocer a un gran amigo que nos cayó como bendición, que se llama amigo tuyo, aunque se fue, Manuel del Cabral. Aquel compadremón de Manuel del Cabral, maravilloso. Conectamos con la literatura dominicana, con los Franklin Mieses Burgos, con los Pedro Mir y con la literatura internacional, porque teníamos amigos que nos ayudaban con la literatura de alta alcurnia, vamos a decir, o de los clásicos, y ya eso nos fue dictando una búsqueda identitaria de lo que era el canto que seguimos buscando y que tal vez alguna vez encontraremos. Bueno, muchas gracias, Félix. Entonces, antes de la lectura de algunos textos, si quieren, ya Félix inició a dar nombres, ¿no? Sería importante ver que el público sepa cuáles han sido esas grandes influencias. Ya Félix, repito, mencionó a don Manuel Cabral, mencionó a Franklin Mieses Burgos. ¿Alguna pincelada de sus lecturas preferidas, nacionales e internacionales? Lorgio. Está en silencio, Lorgio. Lorgio, habla el micrófono. Ok. Okay. Ok. Los primeros escritores que empezaron a influenciarme, de los cuales estuve aprendiendo, fueron Pedro Mir, uno recitando en las escuelas y en el mismo movimiento cultural La Zafra, que pertenecía al grupo de teatro, al taller de teatro de La Zafra, recitando Hay un país en el mundo, si alguien quiere saber cuál es mi patria, contra canto a Walt Whitman, etc. Seguí entonces Manuel del Cabral, que fue el taller literario que teníamos en Cotuí, en el Movimiento Cultural La Zafra, tenía el nombre de Manuel del Cabral. Fue uno de los autores que nosotros estudiamos y leímos, pero tuve la dicha de conocer a Pablo Neruda. El primer libro fue Los 20 poemas de amor, una canción desesperada, libro que nos lo aprendimos de memoria. Todos los miembros de La Zafra andamos con 20 poemas de amor y una canción desesperada, recitándolo en la montaña, en los ríos, donde quiera que íbamos, estábamos recitando permanente a esos escritores.
Franklin Mieseburgo también. Tuvimos la oportunidad de conocer a textos escritos por Mayakovsky, un poeta y dramaturgo ruso. Por ejemplo, La Revolución de los Objetos, ese libro, ese poema llamado Revolución de los Objetos, que un asunto surreal que nos tocó fuertemente, nos marcó. Pero este muchacho, Rimbaud, leímos la vida de Rimbaud y después de leer la vida de él, nos enamoramos de su poema. Leímos, por ejemplo, Le Bateau Ivre, el barco ebrio de Rimbaud, La Mère de Noir, la madre de los negros, que él veía como la madre de los negros a su propia madre, porque sentía que ella lo trataba como si fuera un esclavo, que quería tener un colmado, mientras él era una persona con mucho vuelo y con una gran erudición, siendo un ser humano precoz, que a los 16 años, los 15 años, conocía toda la literatura francesa, a Víctor Hugo. También tuvimos la oportunidad de adentrarnos en el mundo del teatro, a Brecht, a otros grandes del teatro. Este escritor contemporáneo de Neruda y que era opuesto a él, que había como cierta distancia entre ellos. Huidobro, lo conocimos, una persona mágica, muy creativa. Gabriela Mistral, todos esos escritores marcaron a uno fuertemente. Yo tenía como hábito, yo conseguía un libro, Nan, y ese libro lo leía 5, 10, 15, 20 veces. Cuando el libro me gustaba, yo quería que ese libro me marcara, yo quería que ese libro me influenciara, quería que aprender de él. Y entonces lo leía con esas intenciones. Y entonces eso me permitía ser marcado por muchos autores, por autores diversos. Y cuando uno coge 5, 10, 15 o 20 escritores y lee a profundidad y repite los textos de esos escritores, finalmente termina uno obteniendo, uno se convierte en un resultado de ellos, pero que no se nota en qué parte del trabajo de uno está respirando, está viviendo ese escritor del cual uno aprendió, porque eso le permite desarrollar un estilo característico, una forma ya propia. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Vamos a escuchar la experiencia en ese sentido de Félix. Entonces, Félix García. Sí. Fíjate, Lorgio me invitó a comer hace un rato, una comida sabrosa, y hablamos entonces del privilegio, porque los privilegios que tiene un autor, uno lo descubre más tarde. A veces no la satisfacción, a veces no la alegría, sino la explosión de asistir a las percepciones de un conjunto de realidades y entonces uno la interioriza, y si no sacara eso, entonces uno explotara y se muriera quizás más rápido de lo que está designado para hacerlo. Entonces, también eso lo hablábamos a nivel de lo que podría ser las influencias, y lo hablábamos a partir de que a veces tú invades o te invaden con una literatura que tú no sabes si realmente se quedó viviendo en ti, o es que te identificaste tanto con ella que tú no escapas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mira, en mi caso, mencionaba a Lorgio Neruda, a Octavio Paz, al propio Manuel del Cabral y a los mejores poetas dominicanos, entre lo que está Mieses Burgos, entre otros. Y entonces uno va pasando por ellos y justamente todo el mundo procura tener su propia voz. En el caso nuestro, a veces lo que tú te quedas en la pedagogía, vamos a decir, de autorrecomendarte y volver a los textos. Por ejemplo, cuando tú
acude a un poeta como Octavio Paz y ya conoce el discurso de fundación y conoce a nivel de ensayo y conoces poema blanco y el monogramático y esos textos, entonces tú sabes que ya esos tipos te están arañando. Es decir, te están dejando una huella imborrable porque han bebido de unas fuentes que posiblemente tú no has tenido la oportunidad, aunque procure tenerlas. Cuando tú hablas de un poeta de la estatura de George Ferris, italiano, o egipcio, perdón, tú tienes entonces que acudir a un conjunto de referentes para asimilarlo, ¿verdad? Igual ocurre cuando, por valiosa referencia, alguien como Juan Bosch te recomienda a Milka Waltari y su sinuete el egipcio, o a esta muchacha apellido Lee con Matar los ruiseñores, Matar ruiseñores, creo que se llama el texto de ella. O cuando te va en el caso nuestro que nos ha tocado vivir por un ratito fuera y te encuentras con esa literatura recia de Toni Morrison, o te encuentras con Walt Whitman, Paul Valéry, te encuentras con el de la Tierra Baldía, ¿cómo se llama? ¿No? Eliot. T.S. Eliot, te encuentras con un conjunto de amigos que tú dices, caramba, qué camino tan recorrido y cómo es posible que yo encuentre una mano que me ayude a recogerlos juntos. Entonces, ya ahí tú te encuentras con que, a pesar de que ellos existían, entonces vinieron el tío mío, García Márquez, sabía, Nan, que tío mío, ¿verdad? Aparecen gente como el que mencionaba, como Parra, como, hablo de Nicanor, como el propio Huidobro que mencionaba Lorcio. Entonces sí, pero ahí está, ahí están unos autores como que han intentado mucho. Ahí está la fuente, ahí está el inicio, ahí está el camino, ahí está el desafío. Y entonces uno intenta buscar hacer lo propio dentro de lo que es lo narrativo y dentro de lo que es la poesía. En el caso del privilegio, Nan, quiero subrayar esto. Yo pienso que ustedes, los que van más adelante que nosotros como grandes autores, son gente con un gran privilegio. Y hablo con toda la franqueza del mundo porque sabemos cómo ya cultivas tu literatura, qué consideración merece para el país y la región y el mundo. Entonces, ese privilegio que vos tenés, como diría un amigo tuyo, ese privilegio que tienen tanta gente que no son tantos, no somos tantos los que nos atrevemos a plasmar ese pensamiento, ese dolor, esa sustancia que está dentro, arrastrarla, desgarrarnos y expresarla, eso ya implica mucho y yo creo que el gran reto que tenemos es maravilloso y no podíamos exigirle más a la vida. No podríamos nosotros eludir esa responsabilidad y entonces es un privilegio reafirmarlo. Estamos influenciados por ustedes cuando hablamos con ustedes, como con conciencia tenemos unos y otros el que hacer y la responsabilidad consciente de asumirnos como escritores, y eso implica mucho dentro de lo que es esta condición humana que a tanta gente le niega tantas cosas. Bueno, gracias, amigo escritor Félix. Bien, en este momento yo voy a saludar a los amigos, escritores y al público general que nos está siguiendo. Y cuando termine, entonces pasamos, Lorgio y Félix, a la lectura de algunos textos para que el público pueda escucharlo, el público que no haya leído textos de ustedes. Empiezo mi saludo y agradeciendo enormemente la presencia con nosotros aquí de Rosa Silverio. Tengo entendido que está España. en España, ¿no? España. Gracias, Rosa, una escritora a la que admiramos mucho. Está con nosotros el querido primo José Martín Paulino,
Gómez. Ramón Antonio Jiménez, íntimo. Gracias. Poeta, sí. Daisy Matos Pavonesa, gracias. Sarelis Pi. Omar Mesón, también gran escritor dominicano. Rosmina Valdés, compañera de labores, Santo Domingo. José Miguel García, poeta, gracias por estar aquí. A Jennifer Monegro, Víctor Trejo, Ángela Paulino, mi familia. A Rosalina de la Cruz, también, gracias. Delfín Octavio. Angie Mercedes, desde Estados Unidos, muchas gracias. Juan Gervasio, que ahora está viviendo en Canadá, amigo puertoplateño. A Martín Toribio, muchas gracias por la presencia, por la participación con nosotros en esta tarde. Si se me ha quedado alguno, los saludaré al final. Entonces, de inmediato, escucharemos a Lorgio. No, a Lorgio no, pues tú le has dado el privilegio. Dame Bueno, el vamos privilegio a con mí, que soy Félix. cortito. Félix García, escuchemos los textos de Félix. Y porque se llama Génesis 0. Van a ser texto breve, ¿verdad, Lorgio? Porque Lorgio es extenso. Dice Génesis 0, pendo, pendiente, pausa en sorbo, latir en el rojo amanecer de tu pecho. Algo se agita por nacer, agitados, justo al tiro para nadar en el delirio, en la costura de sollozos, entre los XYs del extraéxtasis, reencarnamos. Gracias, gracias. Escuchemos a Lorgio ahora. Sí, voy a leerle unos textos breves. Realmente los textos míos son kilométricos, pero voy a leerle uno que tiene como título Con máscara antigás en la mirada. Mientras llantos, balas invisibles fabricadas por la muerte nos atraviesen la nuca, nos pongan a dialogar día y noche entre la nada, hackeando al disco duro de toda la existencia, manipulando el rumbo de nuestra vida, masacrando la clorofila de cada voz, llenándonos de virus los archivos del alma. Estaremos atentos, armados de relámpagos y estrellas, de antivirus potentes e invisibles y con máscara antigás en la mirada. El otro texto, si hay tiempo, se llama... No, espérate, yo uno y tú otro. Manos puertas. Yo uno y tú otro, tú sigues. Tú eres la sinfonía de esta poética de hoy. Entonces, de Magritte, del texto que se llama Mar de un espejo, Magritte, entonces, dice, Magritte es otro sol que se revela o se enraiza desde 7 corrientes, las mismas que te parecen tantas, una gota que cae, prisma solvente y el sostén de la viga sembrado tan profundo como esa catarata de sol que es su desvelo, la misma que purifica sueños. Bien. El texto que voy a leer se llama Canto de Sangre y Sol, al poeta, promotor cultural y médico dominicano Bienvenido Mejía, muerto en combate en las montañas del Salvador. Dice así: toquemos la guitarra y cantemos. Bienvenido no fue una comparsa de párpados nublados. El llanto no pudo nunca llenar de garrapatas su alegría. El cielo era un niñito jugueteando entre sus ojos y sus mejillas acordeones rebosando de merengue nuestros rostros. No rinconemos melodía recogidas de su boca. No dejemos hacerles necropsia
a las campanas, borrar arcoíris diseñados por sus aguas, ni detener el curso de la brisa emanado de sus gestos. Bañémonos siempre en los siempre ríos de sus siempre pasos. Usemos siempre la siempre claridad de su mirada. Arruguemos siempre las siempre uñas que quiebran las caderas del agua, poniéndole punto y aparte a la sonrisa, espantando peces de vida, amamantados por su voz, oscureciendo el púlpito del aire, desheredando a los sobrinos del sol, arruinando al pellejo del mar. Toquemos la guitarra y cantemos por cada célula de aire recostándose en su nariz y por cada violín susurrando sonidos de mediodía con sus cuerdas. Entonces, en cada pueblo levantándose con chorros de melodía entre sus cuerdas, un bienvenido sentiremos andando hombro con los misiles del sol, curando las heridas de la luz, poniendo torniquete en las rodillas del cielo. Toquemos la guitarra y cantemos. Bienvenido no fue una comparsa de párpados nublados. Ahí concluye. Bien, excelente. Bueno, vamos llegando entonces al final de este bello encuentro con dos escritores importantes nuestros, ¿no? Desde mi zona, una de mis zonas preferidas, Cotuí, San Francisco de Macorís, aunque voy a menudo a San Francisco, a Cotuí tengo mucho que no voy, pero debemos hacer algo un día de esto. Pero un hombre de metrópolis, ¿sabes? No, no. Entonces, yo les doy la palabra ya para la despedida. Yo me despido formalmente, pero el formato que tenemos es que las últimas palabras las pronuncian nuestros invitados. Yo les agradezco, ¿no? En el nombre de la Dirección de Festivales de Poesía Narrativa del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, que hayan aceptado la invitación. Para nosotros es verdaderamente un lujo, dada la formación, la trayectoria de Lorgio Núñez y de Félix García, queridos escritores que además tienen un alma, ¿no? Muy noble y que también me hace sentir orgulloso el hecho de ser su amigo durante mucho tiempo. Entonces, escuchemos a Félix y a Lorgio ya en la despedida y gracias de nuevo a todo este público que nos ha estado apoyando desde diversas partes del país y del extranjero. Félix. A los hermanos que están ahí, que nos han soportado, gracias. A ti, Nan, muchas gracias, hermano. Sabes que si algo nos privilegia en la vida es tener amigos como tú, y que nos privilegia también el dar seguimiento a tu obra y a los demás compañeros y procurar la nuestra. Y nosotros somos nosotros los privilegiados, los orgullosos, los satisfechos, los que sentimos gran orgullo de poder intercambiar con un público de la calidad que mencionaste, porque eso es muy interesante saberlo, y entonces ser interpelado, cuestionado por una persona de tu estatura. Gracias del alma. Gracias, Lorgio. Sí, Nan, lo primero es un lujo, un beneplácito, una grandeza, una razón para uno sentirse motivado para seguir produciendo, para seguir aportando, para seguir creciendo. Es un lujo tenerte como amigo, como hermano. Y además es otro lujo tener la oportunidad de participar en coloquio, la cual es una herramienta de crecimiento en el área de la literatura que fue creada por ti, que desde la pandemia, como decía al inicio, viene contribuyendo en el crecimiento espiritual
en el amor hacia la literatura, en cuanto al crecimiento de la apreciación literaria a favor de nuestro país. Necesitamos que otras personas, otros escritores, otros intelectuales, otros académicos como tú, tengan iniciativas como esta, porque los países crecen no quejándonos, sino aportando, convirtiéndonos cada uno de nosotros en una luz que dé claridad por los diferentes senderos de la sociedad y del mundo. De esa forma los países crecen. Tú estás siendo una voz inspiradora para que este país crezca a través de este proyecto que viene llevando a cabo desde esa época. Nosotros te agradecemos que ahora en este reinicio de coloquio nos haya tomado en cuenta nosotros para que nosotros aportemos en el reinicio y para que nosotros también nos sintamos distinguidos, privilegiados de participar en coloquios. Así, hermano, yo pido a ese público que está escuchando y que yo sé que seguirá escuchando este gran aporte que tú estás haciendo, porque yo invito a la gente, a los amantes de la literatura, para que investiguen todo lo que está haciendo Nan Chevalier y lo sigan, le den seguimiento y que lo compartan con todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, mi hermano, yo le pido a todos ellos que te demos todos, Félix, tú también intervenes, y te demos un aplauso a ti por estar contribuyendo con el crecimiento de nuestra nación. Un aplauso para Nan Chevalier. Bueno, muchas gracias, querido Lorgio. Gracias, Félix. Gracias, estimado público. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Ok. Bye, bye. Gracias. Okay.